inicio de la presentación y vamos a empezar entonces con lo que es materiales, ¿sí? A ver, el día de ayer empezamos a analizar un poco lo que eran los costos directos y los elementos de costo que conforman un análisis de precios unitarios. Hoy vamos a enfrentarnos por fin a los análisis de precios unitarios, vamos a ver distintas formas de presentarlos y al final lo que yo quiero cuando se acabe el curso es que ustedes, no importa la forma, el formato que se les presente, puedan analizarlo y puedan entender por completo lo que se de lo que se trata en ese análisis de precios unitarios. Hoy vamos a arrancar con materiales y el cálculo de materiales en todas las disciplinas requiere de una cantidad de esfuerzo que no es simplemente sacar el precio de un elemento, ¿ok? Vamos a empezar con la definición. ¿Qué son? Son considerados en este renglón todos los elementos que forman parte de un producto y que también son conocidos como ingredientes, así tal cual como fuéramos a hacer una torta. Ellos son, por ejemplo, el concreto, tubería en general, ladrillos, cabillas, artefactos sanitarios, baldosas, anillos, elementos prefabricados, entre otros. En una obra es común decir que los materiales son todos aquellos insumos que fueron a la obra y no regresaron a los depósitos. Más adelante vamos a ver la diferencia entre este renglón de materiales y lo que es la procura como tal de un proyecto. Los materiales se pueden adquirir en muy diversas formas, tales como sólidos, líquidos, aislados o en paquetes, sacos, laminados, etc. Imagínense ustedes la cantidad de formas que se pueden presentar en el hecho de comprar un material que se requiere. David, ¿te estamos escuchando? Ok. Veamos entonces aquí las consideraciones para la compra de materiales. Cuando hablamos de comprar, hablamos de colaborar en el proyecto para que no quede por fuera nada de lo que se necesita para la ejecución de una partida. Estamos hablando de un mundo, de un universo que implica una acción normalmente apoyada por el personal de procura de la empresa, si la empresa lo tiene, ¿eh? Si no, pues bueno, hay algunas personas de administración de obras que se encargan también de hacer las compras de materiales cuando estamos hablando de contratos de obra, de contratos de construcción de obra. Pero cuando estamos hablando del hecho de estimación de costos, pues bueno, tenemos una cantidad de consideraciones que tomar en cuenta. Entre esas, estas que le estamos presentando acá. Precio, calidad, cantidad, plazo de entrega y calidad del vendedor. ¿Por qué el precio? Porque podemos encontrar un menor precio, una buena calidad y una puntualidad en la entrega. Y eso sería un punto a favor. Aunque no necesariamente el menor precio lo tengamos a la mano, tenemos que entonces tener en consideración dónde compramos, ¿ok? En el lugar y en la zona, no solamente en el lugar, estamos hablando de un proveedor en específico, sino en el hecho de el tipo de comercio donde se está comprando. No es lo mismo, por ejemplo, para hacer un ejemplo así visible, comprar en el abasto que tengo en la esquina, en la bodeguita de la esquina, a comprar en un supermercado
donde voy a obtener una relación de precios quizá mejor y la calidad sigue siendo la misma, porque estamos hablando, en este ejemplo, de un producto estándar. ¿Okay? Ahora, cuando tenemos productos distintos y donde la calidad interesa, la calidad pues tiene que cumplir con el mínimo, que cumpla con las especificaciones estandarizadas. Eso es lo más importante. No puedo simplemente ir a la bodega de la esquina a comprar, a tratar de comprar cuando necesito ir a una casa especializada porque solo allí voy a encontrar el elemento que cumpla con las especificaciones que me está pidiendo el proyecto. Eso sucede en muchos elementos, muchos más de los que uno quisiera. Un caso muy típico es, por ejemplo, en la parte de electricidad, el cableado, las conexiones, los terminales, la luminaria como tal. Entonces, no es lo mismo ir para el chino, para el supermercado de la esquina, a comprar un bombillo que ir a un proveedor que es especialista en materiales eléctricos y al que yo le voy a poder definir por completo el material que me dijo ingeniería que necesito comprar para que vaya dentro de lo que es la especificación de esa partida. Entonces, la calidad siempre es importante. No puedo buscar una relación de precio más bajo sin saber si la calidad cumple con lo requerido en el proyecto. La cantidad también es importante. Ayer tuvimos la primera aproximación a esto y estábamos diciendo lo que es típico, ¿no? Que mientras yo más compre, mientras el volumen de compra sea mayor, el precio tiende a ser menor o a tener un mejor precio, por decirle así, a tener un mejor precio. Este tipo de condiciones de entrega tenemos que tenerlas en cuenta porque fíjense que aquí dice las condiciones de entrega de acuerdo con la capacidad de almacenaje. Es importante que cuando estamos hablando de cualquier tipo de proyecto, sea de construcción civil o un proyecto para la industria petrolera, petroquímica, cualquier otra industria, puede ser también de alimentos o puede ser para un trabajo de mantenimiento, necesitamos saber dónde voy a poder almacenar ese producto que voy a comprar. Entonces, probablemente no tenga la cantidad de espacio físico necesario para comprar todo lo que se necesita para el proyecto y se necesite comprar por lotes, hasta comprar, usar y volver a pedir el resto de lo que se compró. Entonces hay mucha información que maneja normalmente ya cuando el proyecto se da, lo maneja las personas de administración de obras o directamente el departamento de procura si la empresa lo tiene, pues, o alguien que esté directamente relacionado con todo lo que es compras. Tenemos también la calidad del vendedor, que obviamente para yo comprar debo tener una buena reputación. Esto no es nada más en Mercado Libre, esto aplica para cualquier cosa. La calidad del vendedor es importante y eso permite que muchas empresas generen un libro con todo el récord, toda la base de datos de los vendedores o los proveedores a los que usualmente contactamos, bien sea por métodos de pago, por forma de pago, por calidad de producto, por disponibilidad de los productos. O sea, hay una cantidad de información en una matriz de evaluación que debería hacerse para yo poder tener un vendedor con una buena calidad y una buena reputación. ¿Ok? Y esa reputación del vendedor va ligada con el ítem de arriba, que es el plazo de entrega. Si yo tengo un vendedor que está calificado muy bien, quiere decir que ese señor siempre me ha respondido bien. Ha cumplido con los plazos de entrega. Y para cumplir con los plazos de entrega, yo debí haber colocado una orden de compra donde se establecen las fechas
y las cantidades y toda la especificación del producto que yo estoy comprando. Es un trabajo que ya se hace para cuando se va a ejecutar la obra, ciertamente, pero que cuando estamos estimando, los plazos de entrega no se pueden dejar de tomar en consideración. Porque si yo particularmente elijo un producto, un elemento, un material, cuyo plazo de entrega se desvía notablemente de lo que significa el tiempo de ejecución del proyecto, me fregué. Si en el momento que nos ganamos la obra, resulta que no voy a encontrar ese precio con ningún otro proveedor. ¿Me explico, no? Con respecto a eso. ¿Va claro hasta ahora o estoy hablando muy rápido? Está claro, está claro. Ok. Vamos a seguir entonces. Con respecto a la compra de materiales, el personal que adquiere los materiales debe ser de reconocida responsabilidad y con conocimientos técnicos generales relacionados con los materiales que maneja. No es conveniente tener demasiado material almacenado debido a que esto ocasiona problemas de protección contra la intemperie, robos y además inmoviliza recursos financieros. Como tampoco conviene tener la obra desabastecida, lo cual puede ocasionar paros costosos. Es un poco lo que estábamos hablando hace ratico, y es una relación que se tiene que llevar entre la administración de obras y el departamento de compras o de procura. Los materiales están compuestos del valor del material más el valor del flete hasta el sitio de la obra, refiriéndose a estos valores a la cantidad necesaria gastada en obra más el desperdicio. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un material al que hay que contarle el desperdicio? Los bloques, la cerámica. Ok, ¿alguno más? Sí, en su caso, el cemento, la arena, la piedra, lo que se utiliza para hacer la construcción. En general, los materiales a granel tenemos que considerarle un porcentaje del desperdicio, ¿sí? Cuando compramos arena, ustedes saben, viene en un camión, una volqueta vacía, y normalmente va quedando arena dentro de la cubeta, ¿no? Del camión. Pero también tenemos, por ejemplo, la pintura. La pintura genera bastante desperdicio. Hay un feedback allí en el fondo. Debe ser que alguien tiene activado el micrófono. Ok, fíjense. Hay una cantidad de materiales a granel a los que hay que contabilizarles el desperdicio y tomarlo en consideración. Ahorita cuando veamos la estructura del análisis de precio unitario, vamos a darnos cuenta de dónde se toma en consideración ese tipo de factor. Con respecto al flete, ayer hablábamos que si yo tengo una obra que se va a desarrollar en José, aquí en el estado de Anzoátegui, en Barcelona, estado de Anzoátegui, y tomo como referencia de precio para el estimado de costo de la oferta que yo estoy licitando unos valores en Maracaibo sin haberle considerado el flete desde Maracaibo hasta José, hasta Barcelona, ¿verdad? Ya ahí tengo un problema. Ya ahí voy en falta con respecto al valor que yo estoy utilizando para comparar. Si yo pido tres cotizaciones y hago una media, normalmente el estimador de costos está en el deber de hacer eso, de solicitar 3 o más cotizaciones para tomar de la media el valor, por supuesto, el valor medio, el del medio, pues, el que quedó entre los 3. Si tomo 5 valores, entonces también lo que agarro es tomar el segundo mejor valor dentro del cuadro de análisis que yo haga.
¿Quién es el segundo mejor valor? ¿El más bajo o el más alto? Pregunto. Supongo que el más bajo, ¿no? Fíjate, si yo tengo cinco elementos o 5 cotizaciones, yo debería tomar el segundo mejor valor más bajo. Por ejemplo, Ok, si tengo entre los números, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo escojo el número 2, puedo comprar el número 2, pero también puedo comprar el número 1. ¿Lo correcto. ves? Entonces, siempre es prudente hacer una media, o si tengo 5, también puedo hacer lo que ocasionalmente se hace en matemáticas. Descarto el valor más alto y el valor más bajo y me quedo con el segundo mejor valor. Ya ahí me estoy desplazando hasta el número 3, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando coloco en mi estimación de costos, en mi análisis de precio unitario, el valor del número 3 y ganamos la oferta, yo puedo contribuir con un ahorro en el proyecto, no comprando el 3, sino comprando el 1. Ok, Porque se supone que los 5 que yo recibí están bajo la misma base. ¿Sí se entiende eso, ese concepto? sí. Sí, sí, sí se entiende. Ok. Vamos a ver un poquito lo que viene acá. Antes de seguir hablando del costo de materiales, vamos a cambiar la vista para una cotización. Esto, por ejemplo, es una cotización típica. Esto es un tipo. Esta cotización se le pidió a la empresa Prepica, que es Premezclado Espíritu, acá en Espíritu, en estado Anzoátegui. ¿Ok? Fíjense bien, cuando se solicita la cotización, generalmente el estimador de costos, como no compra, casi siempre consigue que los proveedores, como dicen vulgarmente, nos bypassean, nos dan unos números muy redondos. ¿Por qué? Porque nosotros no compramos, pues. A ellos les interesa cotizarle a las personas de procura o al departamento de compras directamente, porque saben que pueden tener como más oportunidad de que su producto llegue a ser comprado. Eso es algo con lo que todos los estimadores de costos debemos lidiar y debemos tratar de sortear todas estas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Bien sea con una base de datos que se establece en las empresas, no importa si la empresa es pequeña, mediana o grande, ¿ok? Lo que es importante es que cada vez que yo compre, guarde esa cotización, porque esa cotización tiene dos aspectos importantes. Tiene una fecha y tiene un valor. Y con esa fecha y ese valor, si yo tengo un proyecto a los 15 días y no tengo tiempo para cotizar, yo tomo esta referencia y lo que hago es ajustarla por el tiempo. ¿Ok? Sería como Entonces, hacer unos, disculpe, dígame. sería como hacer una de esas depreciación del precio en cuanto a los días. Eh, Normalmente la palabra que debería usarse es depreciación, pero es al contrario. Un Más ajuste. bien es un ajuste, Un exactamente. ajuste. ¿Por qué? Porque particularmente nosotros, en el caso venezolano, que tenemos una hiperinflación ya instalada desde hace mucho tiempo, no, cada vez que nosotros pedimos un precio nos pasa esto, fíjense. Aquí hay una nota que dice, los precios tienen una vigencia de 15 días a partir de la emisión de la presente cotización. 15 días, no más. Si yo por casualidad tengo esta referencia el 6 de junio del 2019 y la necesito usar el 15 de octubre del 2019,
Ya han pasado unos meses y lo que pasó fue que la cotización perdió vigencia, ¿sí? A pesar de que esté en dólares, yo debería hacer un ajuste para no quedarme por debajo del valor. ¿Lo ven? Entonces Sí. siempre es prudente cuando recibimos una cotización de un material específico, leer todos los puntos, leer todos los puntos, porque las cotizaciones tienen condiciones. ¿Lo ven? Y esas condiciones me pueden afectar el valor del estimado de costos que yo estoy generando, si no las tomo en consideración. ¿Qué promedio se debería tomar para el ajuste en caso Eso lo tal? vamos a ver el día jueves, Ok, todo lo que significa un ajuste por inflación. ok. Fíjate bien, veníamos diciendo entonces que yo solicito la cotización y me dan de vuelta esto, me dan de vuelta el tipo de concreto que pedí, mortero número 10, concreto 140, concreto 180. Estos son las resistencias del concreto. Y sus precios referenciales por metro cúbico. Miren que aquí lo dicen, por metro cúbico. Entonces, aquí lo que estoy leyendo es que un concreto 280 que cuesta $189 por metro cúbico en el momento. Costaba en este momento. Esto siempre es importante, la cotización de referencia, el número que me asignó el proveedor, porque cuando yo lo llame, yo fácilmente para ayudarlo a él a que trabaje más rápido y no pierda tiempo en emitirme una cotización, yo le doy esta referencia y le digo actualízame los precios. Y le doy esta referencia. Esto es lo que él tiene en su archivo grabado. Entonces yo debería poder también tener esto en una carpetica, buscar este código y enviárselo. Vamos allá a ver cómo se llama el fulanito. Alejandra, por favor, cotízame, actualízame esta cotización 081-463-19. Y ella va a agarrar los mismos elementos que yo tengo aquí y lo que va a hacer es mantener o actualizar el número si hubo algún cambio, pues. Eso le ayuda a ella, no le quita tanto tiempo y me ayuda a mí porque no tengo que volver a hacer un correo con toda la definición de los concretos que yo estoy necesitando. ¿Lo ven? Sí, se ve. Fíjense esto. Este es un precio donde dice aquí, presentamos precio de referencia para suministro de concreto premezclado para su obra ubicada en Criogénico de José. ¿Dónde está cotizando él? Empíritu. Puesto en José. Pues no, puesto Pero en host. puesto. Sí, tiene razón. ¿Sí? Ya lo dijo aquí. Ahora, si yo lo tengo, mira, si yo le tengo que pedir el concreto de última hora, él me dice, si me lo pides después de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, te recargo 15% sobre el precio actual. Si me lo pides después de las 7 de la noche hasta las 10, te recargo 25% sobre el precio actual. ¿Por qué es importante estas notas y tenerlas en consideración? Porque, por ejemplo, si yo estoy en una obra, si ya se ganó la obra, esto es en el caso de que ya se ganó la obra, y están haciendo un vaciado y se dañó una mezcla y hay que pedir más, yo tengo que saber que mi precio no va a ser 157 en un concreto 140, sino que va a tener un recargo. ¿Lo ven? Y está contractual, porque esto es una cotización y es válida. Él me lo dijo, me lo advirtió y yo lo tengo que tener presente.
Entonces, ¿de dónde sale este número? Como proyecto, sale de la contingencia que yo tengo que agregarle al final. Y es bien importante. No se puede meter de una vez en el precio unitario cuando yo lo estoy armando, porque no sé si va a ocurrir. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ajá. Con respecto a los costos de materiales, se considera en esta división el suministro hasta el propio sitio de la obra de los materiales requeridos, los elementos prefabricados, piezas y equipos a instalar. Los planos de la obra indican en términos generales información sobre cantidad y colocación de los materiales. Las especificaciones técnicas indican la calidad y las proporciones de estos. Ya lo vamos a ver más adelante. Los materiales de construcción pueden ser adquiridos a mayoristas o directamente a los fabricantes. Existen costos de listas sobre los cuales se pueden obtener descuentos. El costo indicado por el proveedor menos los descuentos se denomina costo base. Es necesario considerar el costo del transporte desde el proveedor hasta la obra, en el cual se incluye carga, amontonamiento, uso de camiones o barcos, descarga y almacenaje. ¿Qué pasa aquí cuando estamos hablando del estimado de costo? El estimador tiene que hacer estas consideraciones y eso las va a ver reflejadas cuando reciba las cotizaciones. Primero, cuando yo pido la cotización, lo primero que tengo que decir es dónde va a hacerse mi proyecto, dónde está ubicado y solicitar que se cotice puesto en el sitio. Eso es importante. Si yo no lo pido y el proveedor me lo cotiza en su tienda, para llamarlo así, entonces yo estoy en falta porque estoy dejando de considerar el traslado de ese material. Bien sea que lo ponga el proveedor o que lo tenga que buscar yo, eso genera un costo, porque estoy movilizando equipo y personal para poder hacerlo, para poder buscarlo. Entonces, generalmente, lo que nosotros debemos hacer es solicitar, cuando son materiales muy específicos, tenemos que solicitar en varios sitios y hay ocasiones en los que el material que estamos solicitando solamente, por decirles algún ejemplo, solamente lo fabrican en Barquisimeto, Estado Lara. ¿Ok? Ah, bueno, yo voy a buscar en Barquisimeto, perfecto, pero yo sé que me lo tengo que traer. Y si conseguí para poder medir que el precio que me dieron en Barquisimeto es cierto, conseguí uno en Puerto Ayacucho, del otro lado, yo tengo que homologar ese precio, llevar los dos precios al mismo sitio. ¿A dónde? Al sitio de la obra. Si yo los homologo, los comparo en el sitio de la obra. No los puedo comparar en su casa matriz. Porque uno puede ser un fabricante, pero el otro puede ser un mayorista y los precios son diferentes. Y el otro puede ser una persona que vende detallado y el precio va a ser diferente. Entonces, la homologación de los costos de materiales es un elemento importante a considerar. Obviamente que muchas veces no se puede hacer con todos y cada uno de los materiales que conforman una obra de construcción. O sea, imagínense hacer eso con todos los pernos, todas las tuercas, todos los electrodos, imagínense. O sea, eso es un trabajo fenomenal. Pero los elementos que mueven el número, que mueven el estimado de costos, sí deben ser considerados y sí deben ser analizados. Si yo tengo, por ejemplo, la construcción de una edificación, ahí voy a tener unos materiales que son básicos, o sea, y que son además de esos muy importantes.
puedo tener concreto, puedo tener acero, ¿verdad? Madera para encofrado o madera que se necesite para los vaciados. Y además de eso, como son elementos que van a estar allí, que se van a quedar en la obra, como decía la definición, yo necesito que esos números sean los que son. No puedo colocar algo que esté en una base de datos porque esos números mueven el estimado, mueven el número. Esos materiales son importantes y pueden generarse a través de una lista que la hemos escuchado en otras ocasiones y para otras cosas, que se llama 80-20. Entonces, en esa relación 80-20 yo voy a meter estos materiales que me pueden mover la oferta y los tengo que analizar fielmente. Tengo que generar una matriz, un análisis para poder colocar el valor más justo para la empresa dentro del estimado de costo. Ya después que se gane el trabajo, obviamente toca lidiar con lo que venga. La empresa puede decidir comprar al valor que yo costeé en el análisis o puede buscar una referencia que sea más económica y que le permita al proyecto tener un ahorro. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Yo ayer les decía que los estimados de costos no se hacen usando los descuentos. Eso debería ser una norma. Sin embargo, hay algunos proyectos, sobre todo los que se manejan con con el gobierno, con todas las entidades gubernamentales, y que te entuban, como dicen la palabra, que te forzan a que sea con 2 o 3 proveedores con los que ellos van a obtener un descuento. Tienen ya un acuerdo comercial. Sí y solo si eso está declarado, yo lo tomo como válido. Pero si no, no. Ahora, ¿quién hace eso? Acuérdense que ayer hablábamos de los dos zapatos, el zapato del cliente y el zapato del contratista. Eso casi siempre lo hace el estimador que está en los zapatos del cliente. ¿Por qué? Porque él es el que está generando el estimado base. Y el estimado base es el que va a tener como presupuesto la empresa donde está trabajando ese estimador. Ahora, el contratista no puede tener un precio con descuento de una vez. Entonces, normalmente depende de la posición de la estimación de costos que se esté haciendo. Si yo estoy como cliente o estoy como contratista. ¿Estoy como contratante o estoy como contratista? Y ese tipo de valores, pues obviamente aquí se refiere como costo base al precio de lista menos el descuento. El descuento puede ser porque hay un acuerdo comercial, pero también puede ser por cantidad, ¿sí? Normalmente por cantidad. Pero cuando yo estoy comprando cualquier tipo de material a granel, las cantidades pues siempre son objeto de descuento, ¿no? Cuando se compra arena, material de relleno, piedra picada, ese tipo de cosas que son a granel, asfalto, todas esas cosas tienden a tener un descuento por la cantidad. Aunque sea lo mismo mover en un transporte, en un camión volteo de 9 metros cúbicos, mover hasta 9 metros cúbicos o comprarle a ese señor 50 camiones. ¿Ok? El costo base va a depender del zapato donde estemos haciendo la estimación, si es de cliente o si es de contratista. Disculpe, ¿eso aplica también para suministros? Estamos hablando de suministros, ¿sí? No Ok. te entiendo la pregunta. A ver, otra vez.
No, o sea, hablo de suministro, por ejemplo, un breaker. Un La elemento que base. es uno. Tú me estás hablando Exacto, de algo que es por uno. uno, por uno. Exacto, exacto. Ajá. Normalmente, como te digo, si la empresa tiene un acuerdo comercial, por decirte algo, con Gedisa o con un fabricante de estos muy grandes, ¿no? Una empresa que fabrica breakers, que ya tenemos un acuerdo comercial. Todo lo que tú vas a fabricar, yo te lo voy a comprar. Ese es el caso, por ejemplo, de las tuberías, que aquí en Venezuela se hacía mucho eso, se hacían acuerdos comerciales porque habían pocas empresas que hacían grandes cantidades de tuberías. Aquí había una, aquí en Barcelona, cerca de Los Potocos, que se llamaba El Besa. No sé si la conocieron en algún momento. Creo que ahorita es empresa industrial en Sí, Natur. sí, exactamente. Pero cuando eran empresas privadas, se hacían acuerdos comerciales porque entonces toda esa producción ya estaba como fija que iba a ser vendida al gobierno. ¿Lo ves? Ok, Entonces, en ese caso, sí había que alertar en el paquete de licitación que se iba a comprar la tubería a Elvesa. Y ahí no había sino una sola lista de precios que utilizar, la lista de precios de Elvesa con su descuento. perfecto. Pero si tú ibas a comprar uno solo, un breaker, ¿verdad? Tú puedes ir y contactar 5 proveedores acá de la zona que son especialistas en vender equipos eléctricos, materiales eléctricos. Vas a preguntas y entre ellos vas a ver una variación de precios que puede ser por la marca o por la calidad del producto. Pero siempre y cuando cumplan con tus especificaciones, pues entonces tú decidirás cuál de los precios vas a tomar para el estimado de costo. Aquí tenemos que recordar que esto que estamos haciendo tiene dos vertientes. Cuando estoy haciendo el proceso de propuesta, o sea, estoy haciendo el estimado de costo para ofertar, y cuando ya gané el proyecto y estoy comprando para la construcción. ¿Ok? Cuando estoy haciendo el análisis de precios unitarios para ofertar, yo debería tener una metodología que es un poco la que expliqué hace rato. Yo solicito 3 cotizaciones y lo que hago es tomar el valor medio. Si yo gano esta oferta con el valor medio, yo voy a tener la oportunidad de darle a la empresa un ahorro comprando el número que yo tengo o el más barato, siempre y cuando estaba bajo el mismo criterio de especificación.